Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024, la plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente al Festival de Ciberseguridad para América Latina. Pues prácticamente ya más de la mitad del tiempo de duración de este gran festival, de este gran evento. Y pues bueno, muy contentos porque vamos a tener una súper charla con, pues ni más ni menos que con la gestora, la creadora de todo este festival. Ya les estaré platicando yo alrededor de esto. Quiero platicarles que hoy estaremos hablando sobre pequeñas y medianas empresas. Estamos en el eje de innovación en ciberseguridad para pymes y quisiera dejar a manera de reflexión una pequeña pregunta antes de comenzar a presentar a nuestra invitada. ¿Cómo podemos desde nuestras organizaciones contribuir a fortalecer una cultura de seguridad que sea más proactiva, ¿no? Con el fin de que podamos cambiar un poco la forma de pensar de nuestros colaboradores, que tengamos ya el chip integrado de la ciberseguridad y de esta manera disminuir los riesgos y sobre todo tomar una actitud más proactiva. Lo dejamos aquí sobre la mesa para que podamos discutirlo y reflexionarlo con lo que Ana Cecilia nos hará favor de comentar, porque justamente les comentaba que Ana nos salvará en esta sesión, nos compartirá algunas claves para construir una cultura proactiva de ciberseguridad para pymes. Antes de ello, pues me gustaría platicarles un poco de quién es Ana. Muchos de ustedes seguramente ya la conocen, pero bueno, Ana es egresada de la Universidad La Salle de la licenciatura en informática. Tiene muchos años ya de experiencia, no voy a comentar un poco sobre eso para justamente no evidenciar nuestra edad. Ana empezó muy chiquita prácticamente con todo esto de la ciberseguridad. Pero bueno, tiene la verdad es que una vasta especialización en términos de ciberseguridad y protección de datos personales, de seguridad informática. Ha tenido muchos estudios alrededor de la banca digital, de ciberseguridad. Ella es fundadora y directora de Capa 8, que es una empresa mexicana dedicada a la entrega de servicios de seguridad en la información, de ciberseguridad y de sus iniciativas Familias y Escuelas Ciberseguras. Ana también es miembro del Comité de Ciberseguridad del NICE y de los comités de ciberseguridad y de mujeres en tecnología de la AMITI, además de ser socia fundadora de la ISC Cuadrada en el capítulo de Ciudad de México. Ana es autora también de la norma NMXI 319, que se llama Escuelas Responsables en el Uso de Internet, y es coautora del libro Information Security Management de ITIL. Entonces, eso creo que deja en evidencia la gran experiencia que tiene Ana Cecilia. En 2019, Ana fue reconocida por la RSA Conference como Humans as Heroes, Ana Cecilia Pérez on the Value of Volunteering, por su labor como voluntaria en el Center for Cyber Safety and Education de la ISC2. En 2021 fue reconocida por WOMSI Latam como una Top Women in Cybersecurity de Latinoamérica 2021 justamente, y es responsable además del liderazgo del Festival de Ciberseguridad que hoy nos trae con todos ustedes, que cuenta con más de 60 organizaciones participantes a nivel regional, entre muchas otras cosas. Aquí podría estar platicando de Ana Cecilia seguramente varios minutos. Pero bueno, antes de cederle la palabra a Ana, me gustaría en nombre de todo el equipo organizador del festival expresar nuestro más sincero agradecimiento a varias organizaciones que nos han hecho el favor de apoyar y hacer posible que podamos llegar con ustedes. Entre otras, quisiéramos agradecer a Baker McKenzie, a MITI, a BP Gurus, a INCUB, a Universidad del Claustro de Sor Juana y a Capa 8, que están patrocinando este evento, así como a todos los socios participantes
por su compromiso en crear una cultura de ciberseguridad que beneficiará a toda América Latina, que es justamente la misión del festival. Y bueno, pues con esto quiero, para ya no quitarle más tiempo a Ana, agradecer a todos por sumarse a Colorear un Mundo Digital sin grises y darle la más cordial bienvenida. Hola Ana, bienvenida. Hola, Juan Pablo, muchísimas gracias por esa presentación. Ya me estás sonrojando. Pero para mí es un gusto estar con todos ustedes. Es un gusto que nos acompañen en esta sesión de esta tercera semana. Recordemos que son 6 semanas de puros materiales de conferencistas, de mucha experiencia, con el objetivo de que, por supuesto, todos estemos mejor informados, todos estemos mejor entrenados para poder, pues digamos, hacer de este mundo digital un mundo digital mejor. Denme un segundo. Ya se ve mi pantalla, nada más si me pudieran, me parece que no, Ya, ¿verdad? ya Sí. ya la vemos, sí. Perfecto. Ok. Denme un segundo, nada más. Aquí estoy. Listo. Pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de reaccionar a prevenir. En México nos gusta mucho responder cuando ya tenemos los problemas encima y pocas veces somos previsores con respecto al futuro y con respecto a lo que puede suceder. Pero en este caso, y hablando de pymes, las pequeñas y medianas empresas en México y por supuesto en toda Latinoamérica, pues creo que lo importante es dar algunas claves que nos permitan construir una cultura proactiva de ciberseguridad en pymes. Y para esto, bueno, pues me gustaría también empezar con una frase en donde en un mundo digital, la ciberseguridad no es solo una opción, es la base que sostiene el crecimiento y la supervivencia de las pymes. Entonces, la ciberseguridad hoy, en nuestra experiencia y en experiencia de muchos y muchas conferencias y muchos colegas de la industria que hablan del tema, casi todos siempre nombramos lo mismo porque lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? La ciberseguridad para una empresa pyme suele ser como algo deseable, se ve más como un gasto que como una inversión. Y muchas veces bajo la mentalidad de, pero yo soy una empresa pequeñita, no soy famoso, no soy conocido, ¿qué les va a interesar de mí? Y la verdad es que esa mentalidad es la que ha expuesto y ha hecho vulnerables a todas las pequeñas y medianas empresas. Pero por supuesto, para darle el contexto completo y entender por qué es importante la ciberseguridad en las pymes, siempre me gusta empezar con un poco de contexto al respecto, ¿no? En términos de relevancia económica, es importante resaltar que en México las pymes representan el 99.8 del total de empresas y generan el 72% de empleo en el país, de acuerdo con datos del INEGI. Además, su importancia económica radica en que más del 70% de las pymes en México han reportado no contar con medidas básicas de ciberseguridad, lo que las deja extremadamente vulnerables a ciberataques. Eso en el contexto de México. En el contexto de la región en América Latina, a nivel regional, pues las pymes también constituyen más del 95% de las empresas y generan aproximadamente el 60% de los empleos, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y con base en un estudio realizado por la OEA, la Organización de los Estados Americanos, el 43% de las pymes en América Latina ha sido víctima de algún tipo de ciberataque y de ese porcentaje, más del 60% no cuenta con un plan de respuesta ante incidentes cibernéticos. Em, Hablando ahora ya de ciberataques a las pymes, la verdad es que la tendencia es preocupante. En México, de acuerdo a un informe de la Asociación de Internet MX, otra organización participante del festival, los ciberataques en México han aumentado considerablemente en los últimos años. Cerca del 33% de las pymes mexicanas reportaron haber sufrido algún ciberataque en 2023, lo que corresponde a un incremento del 20% con respecto a años anteriores. Y hablando de América Latina en general, de acuerdo con un informe de Kaspersky, la región de América Latina ha experimentado un aumento del 24% en ataques cibernéticos entre 2022 y 2023, en donde las pymes son las principales víctimas debido a su menor capacidad de implementar defensas robustas. En particular, México, Brasil y Argentina son los países más afectados, representando
más del 80% de los ciberataques en la región. Y bueno, datos específicos también para pymes indican que al menos el 50% de estas pymes afectadas por ciberataques terminan cerrando en un plazo de 6 meses debido a los daños financieros y reputacionales sufridos. Me parece que estas cifras, estos datos son contundentes en términos de que debiéramos de hacer como un borrón y cuenta nueva y a partir de ahora todos aquellos empresarios que esperamos nos estén viendo y vean esta conferencia en algún momento, porque recuerden que queda grabada, pues se den a la tarea de pensar si vale la pena que todo el esfuerzo y toda la energía que han invertido en fundar una empresa, en echarla a andar, en sostenerla, mantenerla sin los controles de ciberseguridad adecuados, pues la verdad es que todo ese esfuerzo se puede ir a la borda en un plazo no mayor de 6 meses en caso de que sean víctimas de ciberataques. Y como lo pueden ver, pues son los objetivos más vulnerables y los más atractivos precisamente por la facilidad que hay de poder vulnerarlas. Adicionalmente, el 85% de los ataques exitosos en pymes comienzan con phishing. Vamos a hablar del phishing, pero todos recordemos que phishing viene del término en inglés pescar y son todos estos em, mensajes que recibimos por SMS, por correo electrónico, por llamadas telefónicas, por diferentes medios en donde tratan de engañarnos para obtener información, para que llevemos a cabo alguna acción que nos ponga en riesgo. El 20% de las pymes que experimentan un ataque de ransomware nunca recuperan sus datos, incluso aún si pagan el rescate. Recordemos que el ransomware, pues, es un secuestro de información, es un secuestro de sistemas que se está volviendo en doble extorsión, en triple, cuando, bueno, quieres que te dé acceso a los sistemas, pues págame una cantidad, pero además quieres que te regrese la información, págame otra cantidad, quieres que no la divulgue, págame otra cantidad. Entonces, el ransomware, además, es importante resaltar, es uno de los vectores de ataque con un crecimiento exponencial, precisamente por, pues, digamos, los beneficios que le otorga a los ciberatacantes, ¿no? Lo fácil que caemos en ellos. El impacto de estas amenazas en las pymes, pues son pérdida de datos valiosos, interrupción de operaciones, sanciones regulatorias, entre muchos otros, ¿no? Los costos de los ciberataques en México, fíjense, se estima que en México el costo promedio de un ciberataque para una pyme es de 1.5 millones de pesos, de acuerdo con un reporte del Cyber Readiness Report realizado en 2023. Además, el 60% de las pymes afectadas tarda entre 6 meses y un año en recuperarse completamente si es que logran hacerlo, ¿no? Y en América Latina, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, estima que las pymes que han sido atacadas suelen perder entre 50,000 y 100,000 dólares en costos directos e indirectos relacionados con los ataques. Además, el costo de los incidentes está compuesto por pérdidas de ingresos, interrupciones en las operaciones, pérdida de confianza del cliente y gastos en remediación, además de la recuperación de datos. Algunos factores que agravan la vulnerabilidad de las pymes, pues es la falta de inversión. Más del 75% de las pymes en México destinan menos del 1% de su presupuesto total a la ciberseguridad, lo que los deja con recursos insuficientes para implementar medidas preventivas efectivas. Solo el 10% de las pymes en América Latina, en toda la región, tienen un departamento o personal especializado en ciberseguridad, lo que evidencia una gran falta de capacidad interna para gestionar riesgos. Y además hay una brecha de conocimiento y capacitación, que eso también ya como hemos comentado mucho. En México en particular, el 68% de los empleos en pymes, de los empleados en pymes, perdón, nunca ha recibido capacitación en ciberseguridad, de acuerdo con datos de la Asociación de Internet MX. Y a nivel regional, pues la cifra tampoco es halagadora. El 70% de los empleados en pymes desconoce prácticas básicas de seguridad, como por ejemplo la creación de contraseñas robustas, que es una de las prácticas, digamos, como aprender a leer y escribir, ¿no? De las más básicas, o la identificación incluso de correos de phishing, lo cual, por supuesto, pone vulnerable a una organización. Ahora, ¿por qué es importante pensar y hablar de un enfoque proactivo? Pues hay un reporte y hay estudios que demuestran que aquellas pymes que sí han adoptado un enfoque proactivo, para empezar, reportan una reducción significativa de incidentes, en donde, de acuerdo con datos de Microsoft, las pymes que implementan políticas de ciberseguridad y realizan auditorías regulares tienen un 40% de menos probabilidad
en términos de sufrir ataques. La adopción de prácticas como, por ejemplo, prácticas básicas que también hemos estado reforzando en diversos foros, no nada más las contraseñas fuertes, sino el doble factor de autenticación o la autenticación multifactor, que es ponerle estas capas adicionales de seguridad a nuestros sistemas y a nuestra información, a nuestras aplicaciones. La encripción de datos también es importante. Bueno, se robaron la información, pero están encriptados, entonces difícilmente van a poder tener acceso a esta información, sobre todo si es confidencial o sensible, y menos divulgarla, ¿no? Además de mantener una actualización constante de software, de parches de seguridad, con estas prácticas básicas se ha reportado una mejora en la protección de sus activos y una mayor confianza de sus clientes. Ya estas prácticas, yo agregaría además respaldos. También los respaldos me parece que es de las recomendaciones más antiguas de la historia. Y, por ejemplo, si lo asociamos con el vector de ataque relacionado con ransomware, pues la verdad es que es una de las formas de recuperar más rápidamente tanto los sistemas como la información. Sin embargo, ¿qué ha pasado? Aquí, como un paréntesis y poniéndoles un ejemplo, aquellas empresas, hemos visto muchos casos que han sido afectadas por ransomware, les secuestran la información y cuando les preguntamos, ¿y dónde está tu respaldo? Pues resulta que el respaldo estaba en el mismo servidor en donde secuestraron la información. Entonces, el respaldo tampoco está accesible o está el respaldo, pero nunca se probó si funcionaba correctamente. Entonces, cuando se intenta recuperar, no funciona. Hay muchos escenarios y aquí los temas de planes de continuidad, la verdad es que son fundamentales porque algo que ha estado ocurriendo y que por eso ha hecho que el vector de ataque de ransomware esté creciendo exponencialmente es porque entramos, yo diría, en modo de pánico, necesitamos acceder a los sistemas. Si los sistemas no están accesibles y no están funcionando, mis procesos de negocio no operan, no tengo acceso a mi información, esta indisponibilidad de los sistemas me va a costar mucho dinero. Y por lo tanto, entonces, mejor pago y que me lo recuperen. ¿Qué pasa? Que incluso pagando, como lo mencioné antes, podemos no estar recuperando ni el acceso y a ver a quién le vas a reclamar que ya pagaste y que de todas maneras no te dieron el acceso. Pero si tenemos un plan de continuidad bien diseñado, bien formalizado, la gente está capacitada y sabe qué hacer en diferentes escenarios, la verdad es que no va a ser necesario desembolsar un dinero, porque cada vez que desembolsamos dinero en este tipo de eventos, lo único que estamos haciendo es hacer rentable este tipo de vectores de ataque y por lo tanto, pues ha crecido, ¿no? Porque la gente cae y la gente decide pagar. Vamos a hablar del primer paso hacia la prevención. Si yo quiero prevenir, soy empresario, tengo una empresa, eh, estamos hablando específicamente de las pymes, pero aplica para todas, ¿no? Sabemos que muchas veces las empresas de mayor tamaño, por sus ingresos económicos, pueden ser más maduras, aunque no necesariamente es así siempre en todos los casos. Y estos temas aplican para todos. ¿Cuál debería de ser ese primer paso en términos de la prevención? Proteger y prevenir que mi empresa sea afectada de manera importante ante un incidente. Y ese primer paso es la evaluación de riesgos. ¿Qué es una evaluación de riesgos en ciberseguridad y por qué es importante? Primero, la evaluación de riesgos es un proceso estructurado que permite identificar, analizar y evaluar las amenazas que podrían afectar a una organización. Su importancia está en que permite priorizar recursos, ayuda a las pymes a identificar los activos críticos y concentrar esfuerzos donde más importa. Cuando hacemos un análisis de riesgos, hacemos una identificación primero de cuáles son los procesos de negocio críticos en la operación y el funcionamiento de una organización. Y una vez que esos procesos de negocio han sido identificados, entonces pasamos a la identificación de todos estos activos tecnológicos que soportan el funcionamiento correcto de estos procesos de negocio, ¿no? Entonces se priorizan y nuestro enfoque va a estar en darle prioridad en términos de protección, monitoreo, respuesta y recuperación a esos procesos de negocio y a esos activos críticos. Y también dentro de su importancia está el mitigar daños potenciales. Detectar las áreas vulnerables permite prevenir pérdidas antes de que éstas ocurran. ¿Cuáles son los beneficios de aplicar un análisis de riesgos? La reducción de incidentes, la mejora en la toma de decisiones y el fortalecimiento de la postura de seguridad general de la empresa. Entonces,
todos aquellos que nos están escuchando y que a lo mejor pueden decir, yo sé que necesito ciberseguridad, yo sé que mi empresa necesita empezar a implementar prácticas, pero no sé por dónde empezar. Siempre la respuesta correcta es empezar por un análisis de riesgos. Al final, el análisis de riesgos te va a dar la fotografía de la postura de seguridad actual de tu organización, comparándolo con los diferentes riesgos, amenazas, vulnerabilidades a los que se enfrentan basados en tu ubicación geográfica, en tu industria, en tu tamaño, en diversas variables que te permitan entonces sí tomar decisiones acertadas en función de tu organización. ¿Cuáles son los pasos de un análisis de riesgos? Pues son varios pasos. La verdad es que a mí me parece que es el elemento más importante, la fotografía más importante para tomar decisiones correctamente y en donde además tiene que estar involucrado, y esto me parece importante resaltarlo, no solamente el área de TI. Recordemos que en muchas organizaciones la ciberseguridad se ve como un tema tecnológico y vamos a ver a lo largo de esta conferencia que no es solamente un tema tecnológico, es un tema de negocios. Ciberseguridad debe estar hablando con los negocios, con los responsables de la organización y debe estar al mismo nivel de ellos. ¿Por qué? Porque finalmente, ¿qué es lo que protege la ciberseguridad? No protege un servidor nada más por protegerlo. Como lo mencioné antes, tenemos que identificar cuáles son los procesos de negocio críticos. Y si le pedimos a la persona de TI que, bueno, sabe que el correo electrónico es importante, a lo mejor sabe que el ERP también lo es, no necesariamente tiene el conocimiento suficiente de que tienes ahí un servidor que está soportando un proceso de negocio clave en términos de transacciones o en términos de monitoreo de algo y por lo tanto pudiera caer en descuido. En un análisis de riesgos es fundamental que participe la alta dirección y los directamente involucrados en que el negocio opere y el negocio funcione. Eso quiere decir que estamos hablando de perfiles que no son necesariamente técnicos, pero sí son perfiles que tienen que conocer los procesos de negocio de la organización. Entonces, ya con esta, digamos, perfilamiento de quienes tienen que estar participando, se tiene que llevar a cabo esta identificación de activos y recursos que ya expliqué, y luego la identificación de amenazas. Recordemos que en términos de amenazas estamos hablando de todos aquellos factores externos que pueden afectar la operación, la continuidad de mi negocio y los tres principios de la ciberseguridad: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Una vez que hace esta identificación de amenazas, que por cierto voy a hacer un paréntesis, en los análisis de riesgos que se hacían antes de la pandemia, pues se veían, por supuesto, y si estamos en México y México es una ciudad susceptible a temblores, terremotos y a ciertas circunstancias, pues esas son amenazas. ¿Qué pasa si mi negocio está con oficinas en un área geográfica en donde puede ser afectada por un temblor? ¿Cómo voy a asegurar? Ese es un riesgo, es una amenaza, digamos, y cómo voy a medir el impacto que puede tener esa amenaza en la continuidad de mi operación. Cómo me aseguro de que si por alguna razón mis instalaciones y mi infraestructura se ve afectada, cómo puedo dar continuidad a la operación de mi empresa con una sede alterna, con una serie de infraestructuras que están, digamos, esperando para ser utilizadas en caso de ser necesario. Muchas veces en una pyme esto no es tan posible precisamente por Bueno, al parecer Ana por aquí ha tenido algún tema con su conexión. Sin embargo, esperaremos que se integre lo más pronto posible. Aprovechando que Ana nos ha dejado esta lámina aquí y dando continuidad un poquito para que ella, haciendo un poquito de tiempo para que demos oportunidad a que ella pueda reintegrarse, a mí me gustaría abonar un poco a esta charla, haciendo énfasis en la importancia del análisis de riesgos, que justamente Ana venía comentando que ha venido evolucionando e identificando diferentes escenarios desde la pandemia, ¿no? La verdad es que la pandemia ha venido a cambiarnos en muchos términos la gestión, la identificación de riesgos y justamente este tipo de situaciones que antes parecían realmente
improbables o prácticamente imposibles de que sucedan, pues vemos que totalmente es un tema que puede estar surgiendo en todo momento. Entonces, pues ese es uno de los instrumentos más importantes que en términos de controles y de protección y sobre todo de guía pueden tener las pequeñas y medianas empresas para poder salir adelante, salir airosos y principalmente identificar el camino que debemos de seguir. Lo hemos comentado en muchas ocasiones, el riesgo es básicamente el santo grial que pueden tener las pequeñas y medianas empresas para poder dirigir los esfuerzos. Entonces, no debemos de perderlo de vista. Y bueno, abonando un poco mientras Ana se va integrando, yo quisiera también hacer hincapié y énfasis en el tema que tiene que ver con conciencia, porque derivado de ese análisis de riesgos, lo que hemos detectado particularmente en organizaciones pequeñas, debido a un nivel de madurez que no necesariamente está relacionado estrechamente con su tamaño, pero que sí es evidente que puede existir más en este tipo de organizaciones, es la falta de conciencia y capacitación. Entonces, en ese sentido, es muy relevante que podamos integrar prácticas de entrenamiento, de capacitación y de concienciación. Y muchos de nosotros nos podríamos preguntar, ¿qué significa concientizar o capacitar o entrenar? ¿No? Justamente para que, como Ana menciona en el título de su charla, podamos cambiar nuestra mentalidad y nuestro chip, si me permite la expresión, de un enfoque reactivo a un enfoque proactivo. Y esto va muy de la mano con el tema de la gestión de riesgos. Y bueno, significa básicamente el poder cambiar la forma en la que concebimos la seguridad dentro de nuestra organización. Todas las organizaciones, a final de cuentas, pues contamos con culturas organizacionales y derivado de ello, pues se van perfilando, se van diferenciando, se van integrando algunas. Ya para terminar la idea y pasarle la palabra a Ana, quisiera concluir nada más esta idea. Se van perfilando, se van identificando, pues básicamente formas o ideas que existen alrededor de la seguridad, pero con base en este conocimiento, alrededor de esto, se puede ir reforzando la cultura de la seguridad a través del entrenamiento y de la concientización, que son de los temas que seguramente Ana nos estará platicando. Ana, bienvenida de nueva cuenta. Estamos platicando un poquito ahora, mientras tenemos oportunidad de que te regresaras a la sesión, sobre la importancia del análisis de riesgo y un poquito del tema de la cultura de seguridad, abonando a minimizarlos justamente. Adelante, Ana. Muchísimas gracias, me disculpo, se fue la luz, ya estoy de regreso y todo en orden. Muchas gracias, Juan Pablo, por apoyarme en esta breve interrupción. Y bueno, pues sí, continuando con lo que estábamos platicando, el análisis de riesgos es fundamental. Estaba platicándoles de las amenazas y cómo estos son factores externos. Y me acuerdo que estaba, antes de desconectarme, haciendo un paréntesis con respecto a antes de la pandemia. La amenaza pandemia como tal siempre se calificaba con un riesgo de muy poco probabilidad, por lo tanto casi siempre era descartado en términos de importancia. Una vez que ocurrió la pandemia, ya se evalúa de manera distinta y son parte de los factores y los distintos escenarios que tenemos que considerar. Está también la identificación de vulnerabilidades. La identificación de vulnerabilidades también es importante y aquí estamos hablando de vulnerabilidades cuando estas son inherentes a los sistemas de información que son utilizados precisamente para soportar los procesos de negocio de una organización. Y una vez que se hacen estas dos identificaciones, entonces se lleva a cabo la clasificación y priorización de riesgos, se lleva a cabo el análisis de probabilidad, se mide qué tan probable es, cuál es el nivel de impacto que puede tener en la organización, porque además recordemos que un proceso de negocio a lo mejor puede tener un impacto diferente dependiendo del giro de cada organización. Entonces, siempre este tiene que ser hecho personalizado de acuerdo a las condiciones, contexto y circunstancia de cada una de las organizaciones. Se tiene que evaluar este impacto y posteriormente a esto, entonces ya pasamos a un tratamiento de riesgos. En el tratamiento de riesgos, básicamente lo que hacemos es determinar cuáles son estos riesgos de mayor impacto y por lo tanto cuáles son los controles que nos deben de ayudar a mitigar este impacto. Recordemos que no existe la seguridad al 100%, siempre vamos a vivir con cierto nivel de riesgo y tenemos que ser muy cuidadosos en determinar con qué nivel de riesgo estamos dispuestos, digamos, a estar operando y estar preparados ante una contingencia, ¿no? Y este plan de gestión que nos va a permitir estar monitoreando, estar actualizando nuestro análisis de riesgos, gestionar los riesgos en términos de qué pasa si se decide crear una nueva línea de negocio, qué pasa si se decide abrir una nueva sucursal, qué pasa si decidimos cambiar toda nuestra infraestructura
a la nube o estar en un esquema híbrido en donde la infraestructura está on-premises y también en la nube. Estos factores alteran, por supuesto, la fotografía y la postura de riesgos de una organización. Y aunque seamos y creamos que somos una organización muy chiquita, y esto en las pymes también se ve mucho, estamos operando normalmente con equipos y con sistemas operativos y con aplicaciones legadas que muchas veces ya no cuentan con soporte, eh, que básicamente están operando con alfileres, en donde además se depende de una sola persona, que es la que conoce y lleva 25, 30, 40 años operando con esa aplicación y nunca se le ha movido un alfiler. Pero ¿qué pasa si esa persona un día, pues, como cualquiera, decide retirarse? Tiene una contingencia y ya no puede regresar al trabajo. ¿Qué pasa si ese servidor se ve afectado y esa aplicación, que además es legada, que ya nadie le da soporte, que quien la desarrolló hace muchísimos años pues ya se perdió y entonces no se va a poder recuperar? Son parte de las cosas que también impactan de manera muy importante a una pyme y es, eh, todos esos factores y todas estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta como parte del análisis de riesgos. Ahora, hablando de ya la gestión de riesgos como tal, ya hacemos la priorización, se hace la clasificación de riesgos basado en el impacto que tiene este riesgo para la empresa, qué tan grave va a ser la consecuencia de un ataque, de cierto tipo de ataque, no de cualquiera, también se hace esa clasificación. Se lleva a cabo el análisis de la probabilidad de ocurrencia, con qué frecuencia se enfrentan estas amenazas. Se lleva a cabo también la utilización de una matriz de riesgos que permita visualizar qué amenazas requieren atención urgente, que es en donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos, nuestros recursos, que pueden ser económicos, pero también pueden ser en términos de normativos, definir políticas de mantenimiento, de capacitar al personal, no depender de una sola persona, tener un conjunto de personas que todas dominen el tema y puedan llevar a cabo la gestión de cierta infraestructura, de cierta operación. Y bueno, la asignación en este caso de recursos limitada por parte de las pymes, que es el escenario común, pues deben enfocarse en medidas altamente efectivas con bajo costo, que sí las hay. También es muy claro mencionar que normalmente se ve es que la ciberseguridad es carísima y por supuesto hay muchos controles tecnológicos y además cuando se habla de ciberseguridad, normalmente la fotografía que todos tenemos en mente, inmediatamente estamos hablando de un control tecnológico, ¿no? Estos Ferraris que hay en ciberseguridad, que te doy la mejor solución de endpoint o de firewall o de SIEM correlacionador que te permita correlacionar todos los eventos de toda tu infraestructura. Hay soluciones muy caras, muy complejas, pero también hay soluciones de bajo costo accesibles e igual de efectivas para las pymes. Entonces, también es importante como empezar a derribar ese mito. También es importante llevar a cabo auditorías de seguridad periódicas. Y cuando normalmente decimos auditorías y llegamos a una organización y nos pide hacer una auditoría, muchas veces los auditados se ven como expuestos, ¿no? Se sienten como, híjole, vienen a evaluar qué tan bien o qué tan mal he estado haciendo mi trabajo. Y eso pone una preocupación y también pone una puerta de resistencia ante una auditoría. Hay que ver las auditorías como esos escenarios de revisión que nos permitan ver en qué estamos mejorando. Viene alguien con ojos externos, en donde muchas veces cuando estamos llevando a cabo la operación de cierto sistema, de cierta operación tradicional, digamos, continua, pues podemos estar perdiendo de vista ciertas cosas, ¿no? Lo que muchas veces se le llama vista de ceguera, en donde pues veo lo mismo de siempre y ya me cuesta trabajo ver algo externo porque estoy muy acostumbrado a esto. Entonces, veamos esas auditorías como una revisión que nos permitan mejorar, pero además lo importante es que así deben de ser manejadas por toda la organización. ¿Qué es una auditoría? Hablando de seguridad, pues es la evaluación sistemática de la seguridad de los sistemas de información de una empresa. Permite identificar vulnerabilidades, propone medidas correctivas. ¿Por qué es importante? Porque ayudan a mantener una postura de seguridad actualizada. Algo que no estás midiendo, que no estás monitoreando continuamente, difícilmente lo vas a poder mejorar y por eso estas son tan importantes. Permiten a la empresa, por ejemplo, detectar áreas de mejora continua. Y la frecuencia recomendada para auditorías, pues la verdad es que se recomienda anualmente o con revisiones mucho más ligeras
segmentado incluso por procesos de negocio o como la organización así lo prefiera o lo considere más conveniente, más ligeras a lo largo del año, pero también es importante que cuando va a haber un cambio significativo en la organización, también se lleven a cabo estas revisiones y estas auditorías. Hablando de prevención, y hablando de ciberseguridad, hace un momento mencioné, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad, lo primero que nos imaginamos son estos servidores, controles tecnológicos, appliances que tenemos que comprar, que son muy caros, que son complejos de instalar, que son complejos de configurar y luego de conseguir a alguien que tenga los conocimientos y la capacitación necesaria para poder operarlos. Pero la ciberseguridad no es solo eso. La ciberseguridad, así como sus principios están basados en tres: confidencialidad, integridad y disponibilidad. La operación correcta de la ciberseguridad también está basada en tres ejes. Y si uno de estos ejes no funciona correctamente, imagínense esta mesa de tres patas en donde si una de las patas está coja, pues la mesa no hace su función de sostener algo arriba, ¿no? Se va a estar cayendo. Pues la ciberseguridad es igual. La verdad es que el elemento tecnológico, yo les diría, es el último porque ya es el habilitador de todo lo que se define antes, ¿no? Están, por supuesto, toda la parte normativa, pero también está toda la parte de capacitación continua. ¿De qué me sirve poner un elemento de seguridad importantísimo si no capacité a la gente en identificar correos maliciosos que pueden ser sospecha de phishing? Y entonces, pues esa inversión que yo hice, la verdad es que se va a la borda una vez que una persona le da clic a un enlace malicioso y pone en riesgo a toda la organización. Entonces, uno de los elementos claves en la prevención es la capacitación continua, ¿no? Preparar a nuestro equipo de lo inesperado. Esos escenarios inesperados, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reaccionar? Y aquí, pues, algo que se menciona siempre es que el factor humano es clave, ¿no? En la ciberseguridad, aunque las herramientas tecnológicas juegan un papel importante, los errores humanos son la causa principal de los incidentes de ciberseguridad en la empresa. Aquí nos gusta a nosotros siempre en Capa 8 mencionar la persona. Queremos transformarla de ser este eslabón más débil en la cadena de seguridad a ser la persona como la primer línea de defensa. Si la persona está capacitada, tiene la conciencia y tiene las herramientas necesarias, la verdad es que la postura de seguridad de una organización se va a incrementar de manera importante. Una estadística relevante, menciona, de acuerdo con Verizon Data Breach Investigations Report, que el 82% de las violaciones de datos involucran algún tipo de error humano, como hacer clic en enlaces maliciosos, compartir credenciales por descuido. Fíjense, el 82% de las violaciones de datos. El ejemplo más común, en un solo clic, en un correo de phishing puede comprometer todo el sistema de la empresa y esto, por supuesto, pues nos levanta las alertas de que si no hemos preparado a nuestro personal, tenemos ahí un hueco de seguridad importante, ¿no? Y la ciberseguridad no es solo un tema de TI, que es algo que mencionaba, es un asunto de toda la empresa. No solo el equipo de tecnología debe estar capacitado en ciberseguridad, sino todos los empleados, desde la alta dirección hasta los trabajadores de primera línea. Aquí un concepto que me parece clave es que la cultura de ciberseguridad debe estar presente en cada nivel de la organización, con el personal actuando como la primera línea de defensa. Hay organizaciones en donde dicen o no toman ni siquiera en cuenta al personal que tienen contratado para limpieza, ¿no? Y entonces, pero pues él no tiene acceso como tal a equipo de cómputo, no soporta como tal los procesos de negocio, como por qué lo tendría que capacitar. Recordemos que hoy todos traemos un dispositivo móvil. Y entonces el de limpieza seguramente llega a a la organización a hacer su trabajo y muy probablemente su dispositivo celular se conecta a la red de la empresa. Y si entra a un sitio no adecuado, si recibe un correo de phishing, si da clic en un enlace malicioso, ese es un hueco, ese es un punto de vulnerabilidad de la organización que normalmente no se toma en cuenta y hay que tomarlo en cuenta. El 95% de las brechas de datos son causadas por error humano. En términos de phishing, pues los empleados no saben identificar correos o mensajes fraudulentos. Estos son susceptibles a ser engañadas, comprometiendo credenciales, acceso a información sensible, contraseñas débiles, números continuos, contraseñas de muy pocos dígitos, sin combinación de caracteres alfanuméricos más caracteres especiales,
la verdad es que nuevamente esta recomendación que hemos dicho es tan antigua, sigue siendo uno de los factores importantes en vulnerar a una organización. El descuido al manejar dispositivos también es otra, en donde los dispositivos personales, cuando se meten en redes inseguras, dejar laptops o teléfonos sin proteger puede exponer a la empresa a riesgos importantes. Y fíjense, otra estadística, el 57% de los empleados no detectan correos electrónicos fraudulentos de manera correcta. De acuerdo con un estudio de KnowBe4, para quienes no lo conozcan, es una empresa que se dedica precisamente a eso, a elevar el nivel de cultura y concienciación, educación en las organizaciones. Em, de acuerdo, esto que además me gusta mucho porque no lo hace de manera, es decir, no te doy un material y de manera homologada a toda la organización se le capacita igual, no. Se capacita dependiendo de la función, el rol, el perfil de cada rol en la organización, porque no es lo mismo capacitar a un área técnica que a un área que tiene acceso a información confidencial, que a lo mejor a el área de recursos humanos, porque además todos tienen un lenguaje diferente y todos tienen un entendimiento diferente. Y entonces, KnowBe4 ayuda mucho en esto. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en educación continua en ciberseguridad? Por supuesto, reducción de incidentes. Fíjense, las empresas que implementan este tipo de programas han reportado una reducción del 70% en incidentes causados por errores humanos, de acuerdo con Cybersecurity Ventures. Ayudan también, perdón, a elevar una cultura de prevención. La formación continua no solo reduce los riesgos, sino que también crea una cultura en la que la seguridad es prioridad en todas las actividades diarias y, por supuesto, nos ayuda a otorgar confianza a los clientes, ¿no? Cuando una empresa muestra una postura proactiva en ciberseguridad, en donde incluso antes de que si tu cliente te quiere empezar a revisar si tienes cierta conexión en sistemas, en redes, dependiendo del tipo de servicio que tú otorgues como proveedor. Hoy mucho de lo que se está haciendo es también estar evaluando a los terceros, ¿no? Todos estos proveedores dentro de una organización que también soportan los procesos de negocio y que también se han vuelto una de las puertas de acceso a vulnerabilidades y a huecos de seguridad importantes. Entonces, cuando tú mismo de manera proactiva empiezas a elevar tu postura de seguridad, tu nivel de madurez en ciberseguridad, esto, por supuesto, tus clientes lo van a agradecer, ¿no? Y hablando de capacitación, pues también es importante, ¿no? Estas prácticas, bueno, vamos a hacer nuestra estrategia de capacitación y nuestra campaña de concienciación. Y entonces en la campaña de concienciación viene un cuate, una persona que técnicamente es muy buena, pero la verdad es que no se le da tanto hablar en público, pero no se le da tanto traducir todos estos escenarios en temas, pues digamos, entendibles para los diferentes perfiles de la organización. Ya además lo hacemos una vez al año y juntamos a toda la empresa en una sala y le damos este tipo de capacitaciones o pláticas o conferencias que la mayoría a lo mejor no entendió y creemos que con eso ya cumplimos y ya resolvimos el tema. La verdad es que no podemos estar más lejos de la realidad. La capacitación debe ser continua por varios factores, desde las amenazas evolucionan, los vectores de ataque cada vez son más complejos y tenemos que estar capacitando continuamente en función de ellos, pero también en la dinámica de la organización. No hay una organización que sea estática, que no esté teniendo rotación de personal, que no esté teniendo cambios en sus modelos de negocio, en sus procesos, que no esté innovando. Y por lo tanto, estos factores también requieren que se formen parte, digamos, o que sean tomados en cuenta dentro de la capacitación. Em, la verdad es que la formación de los empleados debe ser regular, con actualizaciones sobre nuevas amenazas y mejores prácticas. Un tema importantísimo que afortunadamente pareciera que se están abriendo las organizaciones a llevarlo a cabo son simulaciones y ejercicios, en donde se lleven a cabo estos entrenamientos, sobre todo en las áreas técnicas y las áreas responsables de negocio. Y cuando hablo de técnicas no estoy hablando solamente de TI o tecnologías de la información, sino las áreas técnicas que conocen el core, las tripas del negocio, en términos de qué pasa si la aplicación bancaria se cae en el fin de semana del Buen Fin, en donde, por supuesto, se espera una gran cantidad de ingresos, en donde, si soy un banco, este, los centros comerciales y las tiendas que esperan utilizar o recibir ingresos a través de mis productos financieros, ¿qué pasa si ese fin de semana no funciona? ¿Cuál es el costo de eso, no? En una pyme, somos una pyme y en un Buen Fin decido poner ofertas
decido poner, estoy esperando grandes ventas y estoy esperando grandes respuestas en términos de la venta de mis servicios o de mis productos. ¿Y qué pasa si mi servicio de comercio electrónico, de comercio en línea, deja de funcionar? ¿Cuánto voy a perder en un fin de semana clave, ¿no? O en un momento, en un periodo de tiempo particular en donde su indisponibilidad me pueda afectar. Estas simulaciones permiten crear escenarios, definir escenarios en donde todos revisemos qué tan bien definidos tenemos los procesos, los protocolos de respuesta, las personas que interactúan directamente en ellos saben qué hacer. ¿Qué pasa si la semana pasada uno de los principales responsables de echar a andar el plan de respuesta y de continuidad, pues salió, dejó la empresa? Y apenas ayer entró un nuevo empleado, ya lo capacitamos, tiene alguna guía, sabe de dónde apoyarse. Entonces, estas simulaciones se vuelven muy importantes y también reforzar la conciencia en cada nivel de la organización. En el onboarding de nuevos empleados, refrescar también conocimientos, estarlos actualizando, no por decir, híjole, pero es que hace 2 años ya hablamos de ese tema. Pues sí, a lo mejor lo puedes abordar de una manera distinta para que también llame la atención. Siempre hay escenarios nuevos, pero siempre hay temas que se tienen que estar recordando y actualizando continuamente. Ahora, si hablamos cuál es la inversión, o sea, voy a invertir en capacitación, pero ¿cuál va a ser el retorno? Hablando de este ROI, pues si bien el costo inicial de capacitación en ciberseguridad puede parecer alto, sobre todo para las pymes, la verdad es que los beneficios a largo plazo superan de manera con creces, ¿no? Esta inversión. De acuerdo con IBM Security, el costo promedio de una violación de datos es de 4.24 millones de dólares, fíjense. Mientras que el costo de un programa de capacitación regular, la verdad es que es una fracción de ese monto. ¿Cómo prevenir pérdidas? Pues nos permite prevenir pérdidas porque si las empresas invierten en capacitación proactiva, estarán mucho mejor equipadas para prevenir incidentes, y saber qué esperar antes de que ocurra un evento de este tipo. ¿Cuáles son las características que tenemos que buscar en programas de capacitación efectivos? Si decidimos invertir, vamos a hacerlo bien. ¿Cuáles son estas características? Primero, evaluar las necesidades de la empresa. Si ya tenemos un análisis de riesgos hecho, pues ahí tenemos nuestro primer punto de partida, nuestra primera entrada de información para determinar cuáles son nuestros puntos débiles y personalizar este programa de capacitación en función de estas necesidades, pero también tomando en cuenta la cultura organizacional. Eh, Definir los objetivos del programa de capacitación, cuáles van a ser los objetivos a corto plazo, cuáles van a ser los objetivos a mediano y largo plazo, y que tenemos que estar evaluando el progreso. Si solamente paramos a alguien o a lo mejor adquirimos un sistema que tiene ya, porque ya hay muchos en el mercado y con costo accesible, que ya traen muchas capacitaciones integradas en materiales, en videos, en audios, etcétera, y entonces lo echamos a andar y nada más le decimos a los empleados, oye, ahí están las capacitaciones, empieza a tomarlas. Si no se hace una distinción de qué capacitaciones son indispensables para cada rol, si no hay una evaluación de por medio que además te permite identificar a lo mejor qué persona necesita apoyo en ciertos temas, si no hay esos indicadores, por supuesto, no vas a poder evaluar el progreso de la gente, ni tampoco el progreso en términos de cultura de ciberseguridad de tu organización, ¿no? Es importantísimo que tenga contenido relevante, que tenga contenido actualizado, cuáles son las últimas tendencias, cómo se han visto, en qué vectores de ataque se ha notado un incremento, que por lo tanto tengamos que hablar sobre ellos, porque nuestra industria a lo mejor puede estar siendo uno de los objetivos de este tipo de vectores de ataque. Utilizar métodos de enseñanza variados e interactivos. Hay mucho ahorita tendencia en términos de de la capacitación gamificada, esta capacitación lúdica a través de juegos, de materiales interactivos, de dinámicas, de cápsulas, que parecen series de muy buena calidad. Cuando pensamos de series y a lo mejor inmediatamente a nuestra mente están las series de Netflix o de HBO, etcétera, pues hay muchas de estas plataformas que han invertido y que han hecho este tipo de series en cápsulas muy cortitas que te dejan mensajes muy claros y muy bien entendidos sobre, pues, los incidentes de seguridad, los riesgos, cómo nos debemos de comportar en línea, etcétera. Asegurar la participación de todos los niveles de la organización es importante. Y hablando de todos los niveles de la organización, por supuesto, incluir, como mencioné antes, ¿no? A todos, incluido, por ejemplo, el personal de limpieza que muchas veces no se considera, pero también tenemos que incluir y que muchas veces
pues no son necesariamente los que ponen el ejemplo, los altos directivos, que pues bajo la justificación, porque es real en términos de que están muy ocupados, tienen muchas juntas, no tienen tiempo para sentarse a tomar estos programas, al final son necesarios porque incluso tienen que caer en cuenta los altos directivos y los miembros de consejo de administración o los directivos de una organización, que en caso de que la organización se vea envuelta en un incidente de seguridad, tienen que tener hasta protocolos de comunicación en donde muy probablemente el consejo de administración o el CEO tenga que dar la cara y explicar qué fue lo que pasó. Y entonces cuando vas con el CEO y le explicas esto, pues la verdad es que normalmente es cuando se pone las pilas y dice, ok, si tengo que intervenir, entonces sí capacítenme. Pero somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo, ¿no? Crear una cultura de reporte de incidentes es importantísimo. Oye, la verdad es que vi que, pues, por contarles anécdotas que parecen chistes, pero a alguien se le ocurrió imprimir los datos de la nómina, ¿no? Y mandó el archivo o mandó la hoja de Excel con los datos de nómina, con los nombres, con la antigüedad y con los sueldos de cada uno y a lo mejor si iban o no iban a recibir un bono, etcétera. Y lo imprimió y se le olvidó que lo mandó a imprimir y lo dejó en la impresora comunitaria y entonces pues todos los que pasaron por ahí que mandaron a imprimir algo pues, se encontraron con esa hoja y a lo mejor alguien lo ve y prefiere dejar la hoja ahí que ir a decir que hay una brecha de datos en la impresora. Eh, Tenemos que fomentar esta apertura en la cultura de reporte de incidentes, incluso reconocer, recompensar, mencionar, oigan, me llegó este correo, pareciera que viene a nombre de la persona de recursos humanos, pero la verdad es que nunca me escribe así, nunca me habla así, me parece sospechoso y levantar la mano y poder reportarlo, ¿no? Evaluar y ajustar continuamente el programa. Nada es fijo, o sea, nada es estático. La vida es dinámica, la evolución de las amenazas lo es, los vectores de ataque, los riesgos, las vulnerabilidades lo son. Por lo tanto, pensar que crear un proceso, una política, un programa de capacitación y de concienciación lo podemos dejar. Ya lo hicimos y entonces así que se quede, no le volvemos a meter mano porque no van a necesitar actualización en los próximos 10 años. La verdad es que eso también es un error. Tiene que estarse actualizando en función de todas estas variables que pueden afectarla, ¿no? Proveer acceso a recursos adicionales, esto también es importante. Oigan, recomendamos estos libros, recomendamos hoy, están de moda los podcasts, les recomendamos a lo mejor el podcast de Día Cero, ¿no? De Capa 8 en donde se hablan de muchos temas también de ciberseguridad. Hay webinars, hay muchas plataformas con muchos cursos, algunos con costo, otros gratuitos. Hay programas en YouTube que también están dando toda esta información. Hay un festival de ciberseguridad que pone al alcance de sus manos todas estas conferencias con toda esta información a través de las cuales todos podemos aprender y sin costo alguno, ¿no? En términos de fomentar una cultura de ciberseguridad en la organización, ¿qué es una cultura? Ahorita hemos hablado que tengo que estar capacitando, pero ¿cuál es la cultura que debiéramos de fomentar? Bueno, pues, ¿qué significa? Significa que todos los empleados, desde la alta dirección, ya lo mencioné, hasta las nuevas personas contratadas, adoptan la ciberseguridad como un componente fundamental en su trabajo diario. Es mucho más que implementar tecnologías. Nuevamente, la ciberseguridad no es un tema exclusivo de TI, es un tema transversal a toda la organización. Em, Se trata de cómo las personas piensan y cómo actúan en torno a la seguridad. Al final, lo que buscamos en la ciberseguridad al definir procesos, procedimientos, capacitar y implementar infraestructura es básicamente moldear el comportamiento de una persona, ¿no? Y las actitudes proactivas en donde los empleados deben estar siempre atentos a posibles riesgos, actuar de manera preventiva para proteger la información en los activos digitales de la empresa, la verdad es que pone nuevamente en un mejor nivel de madurez a una organización. ¿Cuáles son los pilares para crear una cultura de ciberseguridad? El liderazgo comprometido, en donde los directivos son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Por supuesto, la educación continua y una responsabilidad compartida. Yo como a lo mejor director en la empresa, pues sé que tengo obligaciones y responsabilidades en términos de que tengo que poner los recursos necesarios para mantener cierto nivel de seguridad, pero también si te estoy a ti como empleado capacitando, tienes corresponsabilidad en términos de que te tienes que comportar de cierta manera para prevenir precisamente la ocurrencia de este tipo de incidentes. Cambiar el enfoque de la reacción a la prevención, que es el título de nuestra conferencia, tener una mentalidad preventiva.
empezar a cambiar esta mentalidad de, como decimos coloquialmente en México, ahogado el niño a tapar el pozo. ¿Cómo podemos hacer para no estar en la estadística y no vernos problemados por ser víctimas de un incidente, ¿no? eh, Reforzar la idea de que la ciberseguridad no se trata solo de reaccionar a los incidentes, sino de anticiparse a las amenazas y prevenirlas antes de que se materialicen. Y bueno, como un ejemplo práctico, animar a los empleados a revisar regularmente sus configuraciones de seguridad, verificar los permisos de las aplicaciones, actualizar software y contraseñas, porque además recordemos que tanto las grandes empresas como por supuesto las pymes, mucho de la información de la empresa y de la forma como nos comunicamos con la empresa, lo hacemos también a través de dispositivos celulares propios de la empresa o propios de la misma persona o colaborador, ¿no? Y bueno, hablando ahora de medir el impacto de la cultura de seguridad, recordemos que existen los KPIs, Key Performance Indication o los indicadores clave de desempeño, que monitorean métricas como el número de incidentes reportados, la reducción de clics en simulaciones de phishing, la participación en las capacitaciones para medir el éxito de la cultura de ciberseguridad, ¿no? Mejora continua, ajustar las estrategias. Esto es importante. Si tenemos indicadores que nos están proveyendo de cierta información, ajustar las estrategias de acuerdo con estos resultados que vayamos obteniendo. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y bueno, ahora la integración de la ciberseguridad en todos los niveles de la empresa. ¿Por qué es responsabilidad de todos? Porque la ciberseguridad, recordemos que en el caso de TI es responsable de la tecnología de la información, pero no es responsable de la ciberseguridad. La ciberseguridad debe ser responsable de manera transversal y debe de haber un ente o una entidad responsable con el perfil, la capacitación y la especialización relacionada con este tema. Soy una pyme, me cuesta mucho trabajo, a lo mejor entender el perfil que tiene que tener, me puede salir mucho más caro. Bueno, pues ya hay muchas alternativas, ya hay incluso ofertas que mencionan el CISO as a Service, en donde recordemos que el CISO es el Chief Information Security Officer o el responsable de la seguridad de la información en una empresa y en donde pueden tener asesorías por bolsas de horas, pueden tener esta persona, la persona de riesgos, a lo mejor con cierta capacitación y asesorías externas. Hay maneras de resolverlo, pero debe de haber alguien responsable de este tema. Cada miembro de la organización, independientemente de su rol, siempre interactúa con sistemas digitales, datos y herramientas que deben protegerse. Eh, un concepto que es clave en este tema. Todos los empleados son guardianes de la seguridad. Las decisiones que toman de abrir un correo, compartir información, pueden impactar directamente la seguridad de la empresa. Y una estadística importante también que proporciona Verizon Data Breach Investigation Report del año pasado menciona que el 85% de las brechas de seguridad involucran un error humano, que nuevamente se refuerza el tema que ya hemos mencionado. Y bueno, los roles de ciberseguridad en cada nivel de la empresa, ¿no? La alta dirección tiene la responsabilidad de establecer una visión clara para la ciberseguridad y garantizar que los recursos estén disponibles para implementar políticas efectivas. Los mandos intermedios, pues son responsables de aplicar las políticas de seguridad en sus equipos y estar monitoreando que se cumplan, pero también los empleados, los colaboradores en todos los niveles, pues tienen que ser también conscientes de los riesgos cibernéticos en su trabajo diario, que además, si nosotros mismos exponemos a la organización, pues estamos exponiendo nuestro trabajo, estamos exponiendo la empresa en donde estamos laborando y eso no le conviene a nadie, ¿no? Algunos ejemplos de responsabilidad de ciberseguridad en diferentes áreas, el equipo de ventas, ¿no? El equipo de ventas debe de asegurarse que la información sensible de sus clientes esté protegida en todo momento, utilizando sistemas seguros y autenticación para acceder a datos relevantes. En el caso de recursos humanos, la gestión segura de información personal, ellos tienen el acceso a todos los datos personales de todo el equipo que colabora en una empresa, entonces tienen que proteger estos datos de empleados, de candidatos, implementar prácticas seguras en la contratación y en el almacenamiento de la información. ¿Qué pasa con el equipo de TI? Pues son los que se tienen que asegurar que los sistemas, redes y dispositivos estén también protegidos con las herramientas adecuadas como firewalls, antivirus, sistemas de autenticación, etcétera, ¿no? Y hablemos ahora de las consecuencias de no asumir la responsabilidad colectiva.
Por un lado está el riesgo de un ataque exitoso. Cuando los empleados no están comprometidos con la ciberseguridad, pues va a aumentar esta posibilidad de que sean víctimas de un ciberataque. El impacto financiero, que de acuerdo con IBM Security, una violación de datos puede ser igual equivale a 4.24 millones de dólares. El daño reputacional, hablemos de este daño reputacional que luego se nos olvida, pero es la pérdida de confianza de clientes. ¿De qué vive una empresa? De sus clientes, ¿no? Entonces, no podemos permitir que esto ocurra. Y un ejemplo real, un ataque de phishing en 2019 dirigido a un solo empleado comprometió la seguridad de una pyme. Esto resultó en una pérdida financiera significativa y la pérdida de clientes clave. Este incidente, por supuesto, menciona lo importante que es que los empleados sean conscientes de las amenazas. Ahora, preparándonos para lo inesperado, porque es importante, por supuesto, un ciberataque no te va a decir a qué hora, en qué momento llegar, si estás más preparado, estás más tranquilo de trabajo, porque te vengo a dar más trabajo y entonces esperemos que estés en una curva de trabajo tranquila. Es importante recalcar, ninguna empresa, sin importar su tamaño, está exenta de sufrir un ciberataque. Los incidentes de seguridad pueden ocurrir de manera inesperada y, por supuesto, tener graves consecuencias. Em, si minimizar, en términos de minimizar el impacto, pues un equipo preparado puede mitigar los daños, recuperándose mucho más rápido y protegiendo la reputación de la empresa. Es importante para esto crear el plan de respuesta a incidentes. ¿Cómo lo vamos a identificar? ¿Qué tan rápido lo podemos identificar si estamos viendo víctimas de un incidente? Hemos ido con organizaciones en donde, oye, ¿tienes un sistema de monitoreo? Pues no, la verdad es que no. Bueno, pero ha sido víctima de un incidente. No, pues la verdad es que yo digo que no, porque no me he enterado de nada. Pero en realidad no puedes decir si has sido o no estás siendo, porque no tienes esos ojos, esa visibilidad que te permite identificar si en este momento, si el mes pasado o la semana que viene vas a ser víctima de un ataque porque estás completamente ciego. Entonces, ¿cómo voy a detectar? ¿Con qué oportunidad lo voy a detectar? Y una vez que lo detecte, ¿cuál es el protocolo de respuesta? ¿Cómo voy a contener el impacto? Si tengo sistemas afectados, ¿cómo voy a recuperar? ¿Cómo voy a dar continuidad a la operación? Entonces, en un plan de respuesta a incidentes, nuevamente, necesitamos tener identificados los riesgos más probables. Por eso la importancia del análisis de riesgos que mencionamos al principio, el desarrollo de un protocolo de respuesta que incluya las fases de detección, contención, erradicación, recuperación, como recupero mis sistemas, y las lecciones aprendidas que son básicas como parte de la mejora continua, ¿no? Dentro de los roles clave que hay que asignar en este tema, pues está el líder de equipo de respuesta, ya puede ser un TI, el área de TI dentro de la organización o el proveedor externo que te esté llevando todo este tema. Y por supuesto tienen que estar también muy de la mano, muy enterados y muy, digamos, claros en términos de protocolos y respuestas, las áreas legales y de cumplimiento que tienen mucho que ver en estos temas, ¿no? Existen organizaciones que estos servicios, incluso de respuesta a incidentes, los otorgan. Por supuesto, tiene que haber, no porque una empresa yo la contrate y me lleve la respuesta a incidentes, significa que yo como organización ya no tengo que involucrarme. Siempre tiene que haber alguien responsable también del tema del lado de la organización que defina en conjunto con esta empresa externa todas las acciones que hay que realizar y cómo hay que responder, ¿no? Simulacros y ejercicios de prueba, como mencionamos en la capacitación, pues hay que hacer los simulacros. En la respuesta a incidentes, estos simulacros son básicamente indispensables en términos de estar evaluando qué tan preparados estamos y qué tan efectivo es nuestro plan de respuesta a incidentes. Y otro tema que muchas veces se olvida, se tienen que comunicar los incidentes, se tienen que comunicar de cierta manera, probablemente, a una... Denme un segundo, por favor. Tengo un segundo. Eh, Aquí estoy nuevamente. Ahí, sí, ¿verdad? Ahí se ve la presentación ya. Perfecto, gracias. Em, en la comunicación es importantísimo tomar en cuenta que tenemos que tener protocolos, tenemos que avisar internamente
a los colaboradores si fuimos víctimas de un incidente. Tenemos que avisar nuevamente a proveedores, a clientes, a medios de comunicación, a lo mejor en función del impacto de lo que haya esto generado. Y es importante que estos protocolos estén claramente definidos, que esté claramente identificado quién es el responsable en estos temas, y quién va a dar la cara, quién los va a llevar a cabo, quién los va a definir. Y bueno, hablando ahora de implementación de tecnologías, ya estamos en la última fase de esta presentación, pues las soluciones tecnológicas para pymes, que como mencioné, es importante empezar a quitarnos este mito de que las soluciones tecnológicas son inalcanzables para las pymes. Es importante, sí, empezar a hacer presupuesto, ¿no? Ese cochinito de recursos económicos que nos sirvan para capacitación, que nos sirvan para preparar nuestros protocolos, nuestros procedimientos, nuestros procesos de respuesta a incidentes, pero también para soluciones de seguridad, ¿no? Que pueden ser accesibles, pero normalmente, híjole, es que es muy caro con respecto a qué, es muy caro con respecto a que no lo tienes presupuestado, pero ¿qué te puede salir más caro? Que seas víctima de un incidente o que adquieras una solución de software, ¿no? Las soluciones más básicas, desde antivirus, antimalware, están todos estos, hay muchas marcas que ofrecen seguridad en endpoint, que son este tipo de soluciones que ayudan a proteger los dispositivos de cada uno de los colaboradores. Están también los firewalls que ayudan a proteger la red de la empresa, bloqueando el tráfico no autorizado. Está la protección de datos y el cifrado. Hay tecnologías recomendadas como cifrado de extremo a extremo, cifrado de dispositivo, cifrar unidades externas también de almacenamiento de datos sensibles. Y bueno, en términos de tecnologías clave de monitoreo y respuesta a incidentes, monitorear la seguridad es fundamental. Hay que buscar soluciones que nos permitan ayudar a detectar actividades sospechosas que nos formen parte de la operación normal de nuestros procesos de negocio. Soluciones que nos apoyen también a responder a incidentes. Hoy hay muchas de estas soluciones que además están basadas en inteligencia artificial, lo cual permite y ayuda a simplificar mucho el trabajo relacionado con este tema. Y también sistemas, por ejemplo, como los SIEMs, que ayudan a correlacionar eventos. Hay versiones incluso open source que son gratuitas o con un costo de recuperación mínimo y que sí requieren cierto esfuerzo en términos de echarlo a andar, pero bueno, son parte de las soluciones que se deben de recomendar que las pymes empiecen a considerar. Y en términos de beneficios de combinar políticas y tecnologías, tenemos que reducir la superficie de ataque. Recordemos que todas las plataformas digitales lo único que hacen es extender esta superficie de ataque en la que somos vulnerables. Las políticas deben ser claras, limitar los puntos de entrada y las tecnologías implementadas, pues reforzar estas defensas, ¿no? Eh, Aquí como compartir una estadística, como han visto, me gusta compartir datos duros que nos den, nos permitan entender la magnitud del tema del que estamos hablando. Bueno, pues las empresas que implementan políticas de acceso a la red junto con tecnologías como firewall o VPN reducen los ataques de redes inseguras en un 60%, ¿no? Aumentar la eficiencia operativa también al aumentar ciertos procesos de ciberseguridad como la actualización automática de los antivirus, las copias de seguridad, los respaldos de seguridad y el monitoreo de la red, bueno, pues puede liberar recursos, por lo tanto, reducir varios costos en beneficio de las pymes, ¿no? En términos de cumplimiento normativo, el cumplimiento normativo es fundamental y hoy no hay una empresa que por lo menos no esté obligada a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y aquellas organizaciones que a lo mejor estén, aunque sean pymes, pero estén haciendo negocios o estén integradas con organizaciones en Estados Unidos o en Europa, también tienen que dar cumplimiento, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, la CCPA, que es la ley de privacidad, digamos, más robusta en Estados Unidos y básicamente las de otros es de California y las de otros estados se basan en esta por su robustez, pues tienen que cumplir en ella, ¿no? O con Europa, la GDPR, que es la ley de privacidad. Y bueno, en términos de tecnologías clave también de monitoreo de respuesta a incidentes, herramientas nuevamente que te ayuden a identificar prevención de intrusos, que te ayuden a identificar qué está pasando en el monitoreo de la red. Y hablando ya de seguridad sin sobrecargar los recursos, sabemos que las pymes tienen recursos limitados. eh,
pues hay que priorizar las áreas críticas, hay que usar la autenticación multifactor, hay que automatizar tareas repetitivas, hay que invertir en herramientas asequibles, accesibles en términos de costo, pero que tengan un gran impacto. Hay que capacitarnos en ciberseguridad, hay que hacer pruebas y escenarios de simulación de ataques y asegurarnos también que hay una responsabilidad compartida y que se entienda el porqué de esta responsabilidad compartida y aprovechar también la seguridad como servicio. El día de ayer, y si no lo vieron, por favor busquen en las sesiones previas del festival, se habló precisamente, hubo un panel de ciberseguridad para servicio como servicio muy interesante y que les recomiendo que lo vean. Y bueno, para cerrar y ya como recapitulación de todo lo que hemos platicado, ¿cuáles son las claves para una cultura de ciberseguridad proactiva? Compromiso de liderazgo, formación continua y concienciación, implementación de políticas claras y accesibles, fomentar la responsabilidad compartida, el uso de tecnologías accesibles y automatizarlas que nos van a ayudar a reducir costos y a responder incluso a lo mejor de manera mucho más eficiente. Prepararnos para lo inesperado. Normalmente no lo hacemos y es importante. Y monitoreo y revisión continua. Ahora, los beneficios de adoptar un enfoque preventivo está en la reducción de incidentes de seguridad, en el ahorro de costos a largo plazo, la mejora de la reputación y la confianza del cliente, un cumplimiento normativo garantizado. Muchas veces también pensamos que cumplir con la ley de protección de datos personales es tener un aviso de privacidad en mi sitio web y a lo mejor en mis correos y ya con eso estoy hecho. Y la verdad es que no. Y las multas también pueden afectar de manera importante a una pyme hacer nuestras empresas mucho más resilientes, garantizar la continuidad operativa, mejorar la cultura organizacional y también adaptarse a nuevas amenazas de manera proactiva. ¿Qué pyme no va a querer tener estos beneficios? Yo creo que todas, ¿no? Porque son las que nos van a permitir crecer y nos van a permitir mantenernos en el mercado actual. ¿Qué puedes hacer hoy? Este es el call to action que invito a todos ustedes. Realicemos una auditoría o una revisión rápida, evaluación rápida de ciberseguridad. ¿Cuál es hoy la postura de ciberseguridad de mi empresa? Activemos la autenticación multifactor de mis diferentes sistemas, ¿no? De los accesos. Capacitemos a los equipos en los riesgos más comunes. Revisemos y actualicemos contraseñas. Realicemos copias de seguridad, nuestros respaldos de nuestros sistemas de información, de nuestras bases de datos. Instalemos y actualicemos soluciones de seguridad. Y si tenemos sistemas legados, pues nuevamente empecemos a analizar el invertir en traer las nuevas versiones, las nuevas soluciones a fin de que podamos, recordemos que estas nuevas versiones pues van a estar mucho mejor preparadas tanto para las nuevas necesidades, las nuevas plataformas digitales, pero también en términos de seguridad y de funcionalidad. Y revisemos qué accesos y permisos tienen nuestros empleados. ¿Será que a lo mejor una persona tiene acceso a toda la información cuando nada más debería de tener a este segmento? ¿Cómo está la identificación de accesos y de permisos, la gestión de identidades? Y bueno, para cerrar, mi mensaje final es, las pymes en México y América Latina son el motor económico de la región, pero también son los blancos más vulnerables a los ciberataques debido a la falta de inversión, a la falta de capacitación y de políticas preventivas de ciberseguridad. El contexto actual muestra un incremento de verdad alarmante de ataques, especialmente en forma de phishing y de ransomware, que tienen un impacto devastador en términos económicos y operativos. Y para asegurar la supervivencia y crecimiento, las pymes tienen que adoptar un enfoque proactivo que integre la ciberseguridad en todas sus operaciones, desde la dirección hasta el personal en absolutamente todos los niveles. Y bueno, con esto me gustaría abrir la sección de preguntas y respuestas y darles las gracias por acompañarnos el día de hoy en esta sesión. Muchas gracias, Ana. Ha sido una gran charla con mucho detalle. Eso es muy interesante. Me parece que es una sesión que ha otorgado mucho valor a a nuestra audiencia. Y bueno, aquí vemos en redes sociales y aquí en el chat, me parece que de la plataforma algunos mensajes que agradeceremos. Si tienen alguna duda en la plataforma, en la transmisión en vivo, agradeceremos nos los hagan saber aquí en el botón de preguntas y respuestas o en el mismo chat. Y para las personas que nos están siguiendo en redes sociales, igualmente nos hagan de favor de dejar sus comentarios por ahí. Ana, yo tengo una pregunta. Tú al final, pudiste platicando un poquito ahorita sobre el call to action, me parece muy, muy interesante. Si tuvieras que dar un top 3 de recomendaciones para las organizaciones que no tienen ni idea, las pequeñas y medianas empresas que no tienen ni idea de por dónde comenzar,
¿cuál de ese call to action definirías como líneas básicas? Que sí o sí son necesarias. Yo me iría por el análisis de riesgos, la capacitación y la revisión de accesos. Exacto, muy bien. Muy bien, Ana. Bueno, aquí vemos un mensaje de Beatriz Zulmira Alonso. Le agradecemos mucho que nos haga favor de acompañar. Agradece el webinar y te felicita. Ana, otra pregunta. En términos de cultura de seguridad, por ahí hiciste algunos comentarios muy interesantes. Muchos de los directivos, de los líderes de pequeñas y medianas empresas, pues, la verdad es que están enfocados en su negocio y no necesariamente han tenido una formación en estos temas. ¿Cuál sería tu recomendación? Tú fuiste comentando un poco alrededor de las responsabilidades que deberíamos tener en torno a la ciberseguridad, pero para este tipo de roles y de perfiles en una pequeña y mediana empresa, ¿cuál sería tu recomendación para que comiencen a socializar esto dentro de la organización? Pues yo creo que, y lo hemos mencionado también en otros foros, cuando empezamos a capacitar en términos de ciberseguridad, pero lo abordas primero desde el beneficio personal, desde el beneficio familiar y cómo te abona el tener ciertas prácticas a ti como persona y luego si pues tienes hijos, también esas recomendaciones de mejores prácticas hacia tus hijos, hacia tu familia, hacia las personas de la tercera edad. La verdad es que me parece que es la mejor manera, nos hace mejor conscientes y nos permite incluso abrazar de mejor manera las recomendaciones hacia nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que todos, más allá de a lo mejor si nos gusta o no nos gusta nuestro trabajo, lo queremos y lo necesitamos y lo queremos mantener. Si en nosotros ponemos en riesgo nuestro trabajo, por supuesto el impacto va a ser muy alto. Y no nada más para nosotros, para toda la organización, para nuestros compañeros, colaboradores, etcétera. Entonces, yo creo que empezar desde el ámbito personal y familiar y después trasladarlo al ámbito organizacional. Esa es una muy buena recomendación, ¿no? El comenzar por acercar hacerles ver la importancia de la ciberseguridad personal y la familia para justamente hacerlo muy, muy interesante y sobre todo tener apertura, ¿no? Para llevarlo a la organización. Muy bien. Ana, pues muchísimas gracias. La sesión, insistimos, ha sido muy, muy valiosa por el enfoque tan práctico que le diste para abordar justamente la ciberseguridad en organizaciones de estas características. Y bueno, por supuesto, ¿no? Enfatizar la importancia de las pequeñas y medianas empresas en el país y por lo tanto la resiliencia que deberíamos de tener en este ecosistema. Hay muchas regulaciones, muchas normativas que fuiste mencionando, pero además muchas recomendaciones muy prácticas que pueden justamente ir comenzando ya a instrumentar. Pues bueno, muchas gracias, Ana, nuevamente por sumarte a colorear un mundo digital sin grises y bueno, agradecerles e invitar a todos nuestra audiencia a que nos sigan en nuestras siguientes sesiones. Van a estar igualmente muy interesantes y estaremos explorando pues diversas formas en las que podemos proteger nuestros entornos digitales, de temas de innovación, temas de educación, temas que tienen que ver con gobierno. Entonces, pues no se lo pierdan, vamos a seguir avanzando juntos en este camino para fortalecer nuestras prácticas. Ana. Muchas gracias, gracias a todos por acompañarnos, por unirse a Colorear un Mundo Digital sin grises. Y me gustaría nada más cerrar mencionando que la ciberseguridad hoy nos concierne a todos, que no debe de ser visto como un gasto, sino como una inversión y que hay muchas alternativas que pueden ayudar a implementar estrategias efectivas de ciberseguridad para pymes. No lo tiran en saco roto, es importante y ya vimos las estadísticas. Nuestro país y la región, básicamente la economía y los empleos están soportados por pymes. Protejámoslas. Si tenemos una instalación física en donde están nuestras oficinas y hay un policía que nos ayude a prevenir quién entra y quién sale, ¿por qué no hacerlo también en nuestras plataformas digitales? Muchísimas gracias y gracias por unirse. El día de mañana los esperamos en una nueva conferencia que lleva por nombre Transforma la seguridad de tu pyme, estrategias innovadoras y asequibles para proteger tu presencia digital con Nelly Vázquez. Muchísimas gracias a todos. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos:
ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.